El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Dialéctica, la seguridad social en debate. Desgraciadamente, hoy el doctor Marcos Gutiérrez Ayala no nos pudo acompañar por su apretada agenda, derivado que es el secretario de Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, la invitación sigue abierta para futuras ocasiones. Y hoy tengo de nuevo el gusto de contar con la presencia del doctor Jacinto García Flores, amigo y profesor de su servidor. El día de hoy, gracias doctor. Gracias Andrés por la invitación, ¿verdad? Una vez más, yo me imaginé que vamos con la primera, ya con eso era suficiente, pero no, qué bueno que me invitas esta segunda ocasión y te lo agradezco. Gracias por estar aquí en tu programa. Gracias doctor, bienvenido y vamos a dar inicio al segundo tema que vamos a analizar el día de hoy. Es la seguridad social, financiamiento y rectoría económica del Estado. Para lo cual, pues vamos a iniciar el debate. Primero que nada, pues tenemos que tener en cuenta que la seguridad social tiene una financiación contributiva, es decir, la seguridad social se sustenta en las aportaciones tripartitas obreras, obreras, del patrón y del Estado. Desde luego eso genera una fuerte carga porque al final el Estado es quien carga más con el costo de la seguridad social, como ya decía Otto von Bismarck, que decía que al final si el Estado no puede, nadie puede. Entonces, esto que generó un nuevo debate con el Estado mínimo, con la tendencia neoliberal de minimizar las funciones del Estado, es decir, reducirlas a meras funciones de vigilancia, de seguridad y nada más, lo que implicaba que el Estado debía limitar su participación en la salud y desde luego en la manutención de las personas desafortunadas, porque bueno, sufrían una contingencia social, es decir, la muerte del sustento familiar o la pérdida de facultades para trabajar. Doctor, ¿usted qué opina de estas posturas neoliberales? Caramba, Andrés, pues es un tema muy interesante el que en esta ocasión pones en la mesa. Cuando estás señalando la rectoría del Estado y llegas al momento en que manifiestas que se trató por estas corrientes neoliberales que han estado vigentes en los últimos años de minimizar al Estado, bueno, esto nos lleva entonces a investigar el porqué de esta situación que tú estás refiriendo. Y recordemos que a lo largo de la historia, desde que el Estado existe, bueno, se le asignó un papel, un actuar, y cuando el Estado se constituye, recordemos a grandes pensadores como Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, en fin, todos los grandes pensadores al respecto, se dijo que el Estado tenía la función de organizar la vida en sociedad. Y ahora que has hecho esa introducción, esa organizar la vida en sociedad llevó a que el Estado pase por varios estadios de desarrollo. Desde un estado policía, donde era el encargado solamente de checar que todos se sujetaran a la norma jurídica, al estatus imperante, pero que el Estado no se metía. Más adelante, el Estado fue un Estado benefactor, como ocurrió en el siglo XX. Y esto debido a los problemas sociales que históricamente se originaron. Y en el caso de México, al hablar de ese Estado social de derecho, nos lleva a recordar precisamente que el Estado era el que proveía a los grandes grupos de población de determinados satisfactores y de determinados derechos. Pero cuando está señalando ahora que los tiempos han obligado a llevar al Estado a una situación minimalista, es decir, a su mínima expresión, pues sí, efectivamente
al Estado lo han llevado a esa mínima expresión, donde se busca ahora que pues el Estado vuelva a ser una especie de Estado policía, como históricamente lo mencioné, y que pues no intervenga en la solución de los grandes problemas sociales, sino que se le deje al particular que sea él el que lo resuelva. Y cuando tú estás señalando acerca de la seguridad social, bueno, el Estado tiene la capacidad para brindar seguridad social. En el caso de México, sí la ha tenido. Que en estos momentos la seguridad social pues sea un abanico muy amplio de requerimientos, es decir, de satisfactores para la población, es cierto. Y todo eso nos lleva a establecer que tiene un costo, ¿sí? Y ese costo, pues, es muy elevado, ¿sí? Entonces, esta situación es lo que, al menos desde mi particular punto de vista, Andrés, es lo que está imperando y es lo que yo puedo comentar en relación a tu pregunta. Gracias, doctor. Pues sí, el problema radica en que la seguridad social se va haciendo cada vez más costosa. Y entonces la pregunta surge, ¿de dónde va a salir ese dinero? Originalmente y siguen siendo las teorías neoliberales las que sugieren que se incrementen los costos impositivos, la carga recaudatoria. La actividad recaudatoria tendría que aumentar para poder financiar este tipo de servicios, como es el de la seguridad social. Y tienes ahí toda la razón, estimado Andrés, perdón por la interrupción, ¿verdad? La seguridad social es costosa, y más en este siglo XXI, donde en virtud de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, han aparecido nuevas enfermedades de trabajo, cuyo costo pues es muy elevado. Ejemplo, el cáncer. ¿Cuánto cuesta un medicamento para atender el cáncer? Bastante dinero. ¿Y qué pasa cuando los trabajadores en el ejercicio de sus funciones pues llegan a contraer ese cáncer? Estamos hablando ya de un cáncer laboral, o sea, una enfermedad de trabajo. La atención médica más el medicamento le va a costar una cantidad elevada al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo. Y evidentemente el Estado tendrá que ver la forma de satisfacer ese renglón sanitario. Pero no solamente es hablar del cáncer, no, hoy tenemos que hablar, por ejemplo, del estrés laboral, tenemos que hablar de la depresión, en fin, una serie de enfermedades, reitero, que en el siglo XX yo creo que ya existían, pero no desarrolladas como en este momento. Y todo eso genera un egreso económico muy elevado, Andrés. Ok, y aquí la pregunta sería, ¿de dónde va a salir ese dinero? Tenemos dos alternativas. La primera, como ya les mencionaba, el aumento de la carga impositiva, o dos, la rectoría económica del Estado. Y aquí partiríamos de una postura nueva, es ¿cómo el Estado va a financiar esto? A partir de la adquisición y la toma de poder sobre las empresas productivas, sobre la economía. Friedrich Engels, desde el siglo XIX, ya hablaba en 1889, en el Anti-Düring, de su obra, más bien en su obra, el Anti-Düring, ya hablaba de que Otto von Bismarck ya estaba tomando control de empresas productivas como eran las del tabaco, las de los trenes, las comunicaciones, para generar ingresos y poder administrar y costear el Estado. Esto es, a través de la nacionalización de empresas productivas en la Prusia del siglo XIX, actualmente Alemania, podía tener el control de la economía y a su vez empezar a financiar su estructura productiva y operativa, es decir, tener dinero propio fuera de las manos del Congreso de Alemania. ¿Por qué? Porque eso también, o sea, si el Estado ejercía su propia producción, podía alejar al poder legislativo que le pudiera fiscalizar y sobre todo podía administrar su propio Estado. Y desde ahí esa postura, si bien no es del todo del agrado de Engels, le termina pareciendo útil y la termina sugiriendo. Dice, bueno, al final de cuentas tenemos que tomar la producción. Entonces aquí es donde viene la cuestión, doctor.
¿usted vería viable que el Estado asumiera el control de más sectores productivos, como ya lo está haciendo, de hecho, de forma a lo mejor cuestionada, muy cuestionada, como lo hizo con el sector energético de Dos Bocas? ¿O qué otra alternativa usted encontraría en ese marco, en el marco de la Rectoría Económica del Estado, para poder costear el costo del seguro social? Caramba, es una pregunta muy, muy especial, déjame decirlo así, y la respuesta en consecuencia tiene que ser en ese mismo sentido. Eh, la seguridad social tiene un costo. ¿Sí? Cuando el trabajador, por ejemplo, se enferma y acude a la institución de salud que le corresponde, pues él ve a una serie de personas trabajadoras de dicha institución, que son desde médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Y bueno, para él es normal encontrarlos. Es normal que un médico lo atienda. Es normal que el médico le recete determinados medicamentos y también es normal que vaya a la farmacia del instituto y le entreguen el medicamento correspondiente. Pero rara vez nos detenemos a pensar, bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Ajá. Ejemplo, para pagar el salario de ese médico, de esos enfermeros, enfermeras, etcétera. Y evidentemente el costo de los medicamentos. ¿De dónde? Bueno, pues en primer lugar, recordemos que en el caso de nuestro país, la seguridad social se sostiene gracias a la cuota obrero-patronal. Uh-huh. Es decir, el patrón tiene la obligación de pagar un determinado porcentaje al Seguro Social por la atención que le va a brindar al trabajador en el régimen obligatorio del Seguro Social. Asimismo, cuando el trabajador percibe un salario más allá del mínimo, también tiene que colaborar a ese gasto. Y finalmente, el Estado, a través de una cantidad que es la más pequeña de las tres, evidentemente, pero que aporta. Ahora bien, cuando estas tres cantidades se suman, es lo que conforma la cuota obrero-patronal. Y aquí surge la pregunta que formulas, bueno, ¿y esa parte que el Estado aporta, de dónde va a salir? Bueno, tú has mencionado que de las diversas empresas productivas que tiene el Estado. O que debería constituir, porque también debemos recordar que incluso en el Anti-Düring Engels también señala la toma del control de los telégrafos, la sugiere. Pues ahorita ya no existe el telégrafo, no, pero claro, está la empresa productiva que teníamos antes, que era Telmex, Teléfonos de México, que se vendió. Sí. Pero realmente en estas alturas es inviable pensar que la va a recuperar, pero sí nos da la idea de que podía haber tenido de que con eso también podía, con el control de las telecomunicaciones actualmente sí se podría financiar el seguro social, con la ganancia de las telecomunicaciones. O sea, hasta permitiría pensar en que el Estado tendría que sacar una empresa productiva de telecomunicaciones nuevamente que compita y que con su ganancia se pueda financiar la seguridad social. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Vamos, es una propuesta muy interesante la que estás formulando. Sin embargo, recordemos que a raíz de que se implementa una corriente economicista, que es la globalización, el neoliberalismo, se trató de que los estados, hablo a nivel mundo, ¿verdad?, se redujeran a una expresión mínima, como tú mencionas, y que dejaran una serie de servicios públicos en manos de los particulares. Sí. Porque se llegó a decir que quién mejor que un particular para poder brindar esos servicios que requiere la población, entre ellos la salud. Sin embargo, en ese estado neoliberal que señalas, vimos cómo las empresas que en el caso México se denominaron paraestatales y que fueron un número muy, muy importante, se vendió. Tú hablas aquí de una empresa
de telecomunicaciones. Efectivamente, esa empresa se vendió. Y la mayoría de las empresas. Altos Hornos. Sí, la mayoría de las empresas, exacto, ferrocarriles. sí, todo, las empresas emblemáticas de nuestro país. Y entonces ahora el Estado no tiene esa propiedad sobre tales industrias, tendría que crear nuevas, pero esto implicaría inversiones muy fuertes, ¿sí? Inversiones muy fuertes. Y cuando tú señalas, bueno, esos dividendos o utilidades de las empresas que se lleguen a crear, ¿permitirían cubrir el seguro social? Bueno, en parte sí. Sin embargo, ha surgido la idea desde hace tiempo de crear un impuesto especial para la seguridad social. Es decir, que todo mundo contribuyamos a un esquema de seguridad a un social esquema de universal. seguridad social universal. No solamente el trabajador, el patrón y el Estado, como hasta ahora lo tenemos, sino que se cree un impuesto a nivel universal. Bueno, sí, a nivel universal, pero en el caso de México a nivel nacional, dedicado exclusivamente al proporcionar esa seguridad social, no solamente a los trabajadores, sino a toda la población de nuestro país. Bueno, si esto que ahorita es una propuesta, un proyecto, llegara a cristalizar, probablemente veríamos una mejoría en el ámbito de la seguridad social de nuestro país. Entonces, para ustedes es más viable crear un nuevo impuesto que crear una rectoría, bueno, o sea, que crear una empresa estatal. Bueno, si se pudieran las dos, sería mejor. Sería lo mejor, ¿no? Sería lo ideal, ¿verdad? Pero pues teniendo la experiencia que tenemos y el conocimiento que usted tiene, ¿qué ve más viable? Pues mira, las dos van a tener pros y contras. Una empresa nueva, bueno, como cuáles. No perdamos de vista que el Estado, bueno, vía los gobernantes, y el Estado vía los gobernantes que han dirigido a nuestro país, tuvieron la idea, ejemplo, de crear infraestructura para prestar servicios como, un tren, como un aeropuerto, como una refinería. Ok, yo no niego que son proyectos interesantes, pero no van a dar frutos de manera inmediata, sino que se requiere que todo esto tenga un determinado lapso de tiempo de maduración y poco a poco se empezarán a ver esos beneficios y de ahí se podría tomar el recurso económico que tú señalas. Pero la pregunta es, ¿y cuántos años se van a requerir para que esas empresas puedan empezar a generar las utilidades mencionadas? Por el otro lado, si hablamos de crear un impuesto, muchas personas, lamentablemente, en el caso de de nuestro país, tienen la cultura del no pago. Y dentro de esa cultura del no pago, es que buscan a toda costa el no cumplir con las obligaciones, porque contribuir al gasto público es una obligación. Todos tenemos derechos, sí, eso es evidente, derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, pero tenemos obligaciones. Y una de esas obligaciones que establece el artículo 31 en la fracción cuarta de la Constitución es contribuir a los gastos públicos. Y todos deberíamos hacerlo. Pero lamentablemente por esa cultura del no pago, pues muchos eluden esta obligación. Reclamamos, oye, yo necesito servicios públicos de primera, es correcto. Oye, pero cumple con tu obligación, cosa que no sucede en todos los casos. Entonces, las dos opciones son interesantes, pero creo que necesitan un lapso de tiempo para madurar, estimado Andrés. Ok, entonces, bueno, según lo que yo veo, que para usted sí es más viable pues crear un impuesto y que todos cumplamos con ese impuesto para es una alternativa, y de eso se trata el debate, ¿no? Estamos construyendo exacto, porque ahora desde la postura pues que su servidor sostiene sería lo contrario, porque al final
crear un nuevo impuesto implicaría poner más estrés sobre los bolsillos de las personas. Estamos de acuerdo. Y sobre todo que o sea, los sistemas de contribución están diseñados para que los ricos siempre paguen menos, porque naturalmente las personas que únicamente perciben su salario difícilmente van a poder contratar a un contador para integrar todo el desglose Sí, es del verdad. impuesto, ¿no? Sí. Entonces, y al final son las que van a terminar pagando y menos, van a terminar pagando completo y las personas, más ricas, más adineradas van a ser las que van a terminar esquivando el pago. Entonces, ese sería la contrapostura, doctor, porque, ajá, o sea, sí creamos otro impuesto y desde luego, pues, ¿quién lo va a soportar más? Pues el pobre, no va a ser el rico. En ese sentido. Bueno, pero no pierdas de vista que la misma Constitución dice que todos estamos obligados a contribuir de la manera proporcional y equitativa. Sí, aquel que obtenga más debe pagar más. Aquel que obtenga menos, ejemplo, un salario mínimo, bueno, pues tendría que pagar menos. Sí, por si no, no estaríamos haciendo proporcional esa obligación. Pero estaríamos hablando de que tendría que ser un impuesto general, ¿no? Sí, algo claro, así como el IVA. Claro. Algo así como el IVA que se termina pagando sí o sí, porque si se hace en otro tipo de retención, pues suena difícil, doctor, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo recalco es que la proporcionalidad tiene que ver con que el que obtiene más ingresos debe pagar una cantidad mayor, claro. Y el que obtiene menos debe pagar ese impuesto también, pero en una cantidad menor. Entonces, proporcional. Ok, doctor, entonces aquí el financiamiento de la seguridad social también pasaría por una eficiencia mayor de los servicios de recaudación. Sí, y una que transparencia de los servicios de recaudación. Definitivo, ¿no? Sí. Por eso digo que esto vendría a generar pues una situación bien distinta a la que estamos observando actualmente. Ok. Y de ahí que también pues cobre un poco más sentido la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De obligar a los ricos a pagar y concretamente de obligar a Grupo Salinas a presionarlo a más no poder para que terminara pagando sus obligaciones. Esto es una alternativa, ¿no, doctor? O sea, como tan solo que ya vimos, pues, ¿no? Ya vimos la alternativa la disyuntiva que genera, ¿no? O sea, vamos a generar una empresa productiva, pues tiene dos contras. Una, que es el costo que va a implicar su inversión y su puesta en operación, y dos, el tiempo que va a generar en generar réditos. Esas son las dos posturas que van en contra de la creación de nuevas empresas. La otra alternativa para tener un seguro más eficiente pues sería incrementar la base contributiva, es decir, generar un nuevo impuesto que las personas tuvieran que terminar pagando para financiar el seguro social. Estas dos nos presentan estos dos problemas. Aquí la siguiente alternativa pues, sería eficientar los sistemas de recaudación, lo que implica a las grandes corporaciones a pagar sus impuestos. Sí, evidentemente. Dialéctica. Sí. Bueno, estábamos platicando de John Rawls y la teoría de la justicia. La teoría de la justicia nace de la experiencia de John Rawls. John Rawls nace en Baltimore el 21 de febrero de 1921 en una ciudad portuaria. Y él descubre que goza de suerte. Goza de suerte porque él es una persona blanca en Estados Unidos con más privilegios que los niños afroamericanos y qué decir de las demás etnias. Entonces él empieza a observar que tiene más ventajas solo por el hecho de ser blanco. Posteriormente se incorpora a la Segunda Guerra Mundial y en una misión de reconocimiento él por una cuestión de azar se lastima y no acude a la misión de reconocimiento y todos los compañeros mueren, sus amigos mueren durante esa misión y entiende que él se salvó por suerte, por puro milagro y dice yo no tengo un mayor derecho
que mis amigos que acaban de morir para estar vivo. Entonces, toda su teoría se va a basar en equilibrar las situaciones de desigualdad. Por eso habla de una redistribución. ¿Por qué? Porque él entiende que incluso el mérito, pues es cuestión de la posición que nos tocó. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de visitar, no de visitar, ¿no? Pero sí de estudiar en la universidad pública, lo cual presupone también pues unos ingresos mínimos de nuestros padres para podernos enviar a la universidad, porque sin esos gastos, sin ese ingreso mínimo que nos diera un techo, un sustento, era imposible que concluyéramos la formación universitaria. Posteriormente, pues él entiende eso, entiende que obviamente sí puedo hacer más con mis méritos porque soy excelente abogado, pero eres excelente abogado porque te mandaron a la universidad y eres excelente abogado porque tu papá tenía una cartera de clientes que te facilitó. Entonces, eres excelente abogado gracias a las circunstancias que el azar te proveyó. Entonces nace la teoría de la redistribución, porque dice, vamos a compensar la desigualdad en la que nacemos todos para que todos gocemos de las mayores oportunidades posibles. Entonces va a decir, un trato desigual sí está permitido siempre y cuando nos permita compensar esa desigualdad y que todos podamos partir más o menos de las mismas condiciones. Y esto me parece sumamente, una teoría de entrada más amigable que la de Marx, que la de Marx se hablaba de la revolución y de la toma de los medios de producción por la clase proletaria. Aquí no, aquí habla de una redistribución amigable que en torno a los valores de la democracia, es decir, a los derechos políticos. Los derechos políticos que implican, pues que todos tengamos derecho a acceder a cargos públicos y que nuestro derecho a votar y ser votado, porque la democracia en Norteamérica es el valor supremo. Entonces, por eso no den balde todas las guerras quedan legitimadas en pro de la democracia. Pero bueno, en este caso, pues la teoría de la redistribución de John Rawls se sustenta en esa necesidad de compensar la desigualdad, vista como una cuestión de azar que me tocó ser beneficiado, pero me pudo haber tocado ser perjudicado por la suerte. En ese sentido, pues ya podemos hablar hemos dado las bases mínimas para la redistribución. Finalmente voy a hablar de los puntos en que se sustenta la teoría de la justicia, que son dos. Todas las personas son iguales en punto a exigir un modelo adecuado de derechos y libertades básicos iguales, modelo que es compatible con el mismo modelo para todos, y en ese modelo garantiza el valor equitativo de las libertades políticas iguales y solo de estas libertades. Las desigualdades sociales tienen que satisfacer dos condiciones, las desigualdades económicas y sociales. Primero, deben ir vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa. Y en segundo, deben promover el mayor beneficio para los miembros menos favorecidos, principio de la diferencia, que es con el que nos podemos quedar. El principio de la diferencia legitimaría en este entorno de justicia social que los pobres sean tratados de mejor forma. Pobres estamos hablando de un estado de bienestar y en este caso también de seguridad social, porque los trabajadores pues trabajaron, ¿no? O sea, ese es el presupuesto. Las personas, los trabajadores trabajan y por eso tienen derecho, pero no, para empezar, pues no gozan de un salario justo, entonces desde ahí pues ya tenemos un problema, o sea, no, ¿por qué? Porque todas estas injusticias se deben a un sistema económico. Entonces, con este sistema de redistribución podemos legitimar la idea de que vamos a ayudar al más pobre para que alcance una posición igual al beneficiado por la sociedad. Ese es el contexto y toda la preparación del terreno para hablar de la redistribución, doctor. ¿Qué opina usted al respecto? Caramba, pues vuelvo a señalar que así una forma tan sencilla en que tú le explicas, es lo que se tiene que hacer con el resto de la población para hacerle ver en qué consiste la redistribución a la que tú te estás refiriendo. Muy fácil entenderlo en la forma que lo has explicado. Y bueno, cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a un determinado grupo de personas, pues debemos utilizar esa forma tan sencilla que tú tienes para darlo a entender, porque no siempre es entendible, y más cuando estamos hablando de términos
pues que son de un contenido sociológico muy especial. Entonces, qué bueno que tú tienes esa facilidad y serías el apropiado, el indicado para dar esas pláticas, esas charlas de entendimiento, de comprensión de la figura que estás mencionando, estimado Andrés. Gracias, doctor. Y bueno, pues esa es como la contrapostura. O sea, aquí tenemos las ideas para cualquier Evidentemente, sí. público, tan solo desde el público más revolucionario, que sería el público marxista, que diría, debemos tomar los medios de producción, pues los tomamos. Para un, para un público un poco más conservador, también tenemos argumentos Claro, para sí, sustentar la sí, sí. redistribución, que es el de John Rawls, porque él es norteamericano. Imagínese si utilizara Marx para sustentar sus ideas en la universidad, en Harvard, por ejemplo, pues ni siquiera lograría llegar a la... En efecto, y yo mencioné en la ocasión anterior, y hoy lo reitero, que el título de tu programa, pues es muy, muy didáctico, porque cuando tú estás hablando precisamente de didáctica de la seguridad social, ¿verdad? Bueno, pues cómo lograr todo esto, y bueno, tú lo estás logrando. Ese diálogo, pues sí, ese diálogo que tú estás llevando a cabo, donde decíamos que las partes que intervienen manifiestan su postura y que puede ser hasta encontrada, lo cual es válido, ya lo hemos señalado, porque eso genera precisamente un resultado final que veíamos, es la síntesis de vamos, de esa pugna, desde el punto de vista verbal, ¿sí? Entonces, qué bueno que estás llevando a cabo este tipo de actividades, Andrés. Así que adelante, adelante. Te felicito por la forma en cómo lo estás abordando. Gracias, doctor. Pues entonces vamos a recapitular Adelante, claro. para que ya empezar a cerrar. Vamos a iniciar, bueno, recapitulando bueno, vamos a ver las preguntas. Linda, Laura, Silvia, Andrés, Ambriz. Lo mejor sería convencer a los contribuyentes para pagar impuestos, quitar a personal corrupto de la institución, dentro de la institución social. Gracias, Linda Laura. Me parece que es un tema también sumamente complejo y político, porque tenemos que tener un sentido crítico de las noticias, tan solo, y de la información, y desde luego, pues es nuestra obligación difundir posturas para interpretar las noticias. De hecho, esa es la otra de los objetivos de este programa, ofrecer herramientas para interpretar las noticias. ¿Y qué tiene que ver con lo que dice Linda Laura Silva Ambriz? Pues muy simple. Ahorita, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se difundió mucho la noticia de que estaba perjudicando derechos de los trabajadores del IMSS, de los sindicalizados, cuando lo que hizo fue implementar sistemas anticorrupción para que los enfermeros, los camilleros y todo el personal del IMSS pues no se sacara la medicina, no se sacara, se robaban hasta la carne de los pacientes, y qué decir de la medicina y todo eso. Entonces, o sea, necesitamos como tener un sentido muy crítico para poder entender cuándo sí es verdad, cuándo no es verdad, cuándo hay violaciones de derechos humanos, cuándo no. Por ejemplo, pues sí hay otra medida que nos golpeó bastante a todos los litigantes, que fue el cierre de la Junta Federal. O sea, no le vamos a aplaudir todo a la 4T, pues porque ese fue un atropello mayúsculo que a todos nos perjudicó. Se llevaron los asuntos a Oaxaca, luego se los llevaron a Tlaxcala y ahí andan paseando. Y tanto los amparos como los juicios laborales. Entonces, pues necesitamos un sentido crítico para interpretar los acontecimientos. Y también, desde luego, nos haría falta mucha formación en teorías sociales, concretamente la marxista, si se quiere ser muy radical, o si se quiere ser más moderado, pues la de John Rawls, la de la teoría de la redistribución, pues ¿por qué?
porque nosotros creemos que pues solo los ricos tienen que contribuir y pues no es cierto, también los pobres tenemos que contribuir. Ahí tendríamos que crear también un sentido de solidaridad y ahí entraría otra postura, doctor, que es la de el anarcosindicalismo, que es una obra, bueno, deriva de la obra de la ayuda mutua. Todos y sobre todo los de la misma clase, la clase trabajadora, pues nos tendríamos que ayudar. En ese marco, pues bueno, yo francamente lo veo muy difícil porque imagínense, nuestro queridísimo Javier Alatorre, cómo difundió que el fantasma del comunismo estaba presente nuevamente. El virus del comunismo estaba presente en las escuelas y tan solo con introducir ciertas posturas socialistas en las escuelas, el escándalo que se hizo, ya parece que van a permitir la clase conservadora que se enseñe ciertas ideas de solidaridad social en la escuela. Sin embargo, tendría que haber ciertas ideas de cooperativismo, porque en las escuelas se enseña individualismo, que es la idea capitalista, pero no, tendría que haber, yo digo que tendríamos que empezar como con una formación más social de colectivo, con más de una conciencia social que las personas y la misma clase se tienen que ayudar entre sí para después poder sustentar. Bueno, pues ya entendí que todos somos iguales y nos tenemos que ayudar entre nosotros y por lo tanto yo tengo que pagar mis impuestos para que todos gocen de seguridad social, todos gocen de servicios. Pero pues eso es algo que se ve harto complicado. Desde luego, pues aquí en Dialéctica vamos a difundir las ideas moderadas, las radicales y pues también las más conservadoras, si llegamos a estar de acuerdo con ellas. ¿Usted qué opina de esto, doctor? Bueno, pues es el esquema que tú le impones a tu participación, lo cual es muy respetable, desde luego. Y es válido, decíamos, porque en esa confrontación de ideas, de posturas, puede haber ese germen contradictorio, como en efecto lo hay, pero el resultado de esa contradicción es una propuesta nueva, una propuesta diferente, tal como tú lo has manejado a lo largo de mucho tiempo que estás ya inmerso en estas actividades. Entonces, adelante, esto va a suceder y bueno, pues quién mejor que tú para poderlo llevar a cabo. Gracias, doctor. Gracias siempre por su ayuda. Pero pues bueno, vamos a resumir la charla del día de hoy para ya ahora sí cerrar. Pues de entrada participamos con dos posturas. La primera fue la de incrementar la base contributiva, que desde luego implicaría la creación de un nuevo impuesto. Esto se ve con resultados más viables e inmediatos porque pues, al final va a crear un impuesto que genere el ingreso suficiente para sustentar el seguro social y que siga funcionando el seguro, porque si no hay seguro social, la salud siempre va a ser increíblemente cara. Y de ahí partimos que para poder crear un nuevo impuesto necesitaríamos una formación en valores colectivos, no solo en valores individualistas como lo recita el capitalismo. O sea, aquí tendríamos que tener la conciencia de que todos, de la ayuda mutua, que todos nos tenemos que ayudar entre todos como clase trabajadora. El segundo punto, que fue el de la Rectoría Económica del Estado, que implicaría la toma, bueno, no la toma, porque pues ya parece que van a expropiar a Carlos Slim, que jamás va a ocurrir eso. Tampoco vivimos en Narnia. Sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Cuál es la alternativa? Pues crear nuevas empresas, productivas, lo cual ya tiene serios cuestionamientos y serios debates, porque al final, pues, no se termina por ver claro si funciona a dos bocas, no termina por producir dinero esa idea, no termina por producir dinero el AIFA, no termina por producir dinero el Tren Maya. Suponemos y tenemos fe en que va a funcionar y que con eso se va a sustentar el Estado va a obtener una rectoría económica y finalmente pueda financiar pues a la seguridad social. Y pasamos para finalizar con la teoría de John Rawls, que John Rawls hablaba que es una teoría moderada. ¿Por qué es moderada? Pues porque está en el seno del capitalismo más agresivo, el cual es Norteamérica, y logró difundir ideas de redistribución en el seno del capitalismo que es Estados Unidos,
¿Y qué implicaba la redistribución? La compensación de las desigualdades derivadas del azar. Derivadas del azar, ¿por qué? Pues porque nadie escoge a dónde nace. Nadie escoge, es más, ni siquiera las habilidades con las que nace. Pues yo quisiera haber nacido con la capacidad de Michael Jordan, pero pues no se me dio, pero y Michael Jordan sí la tuvo, ¿no? Entonces, incluso, y de hecho él habla en su teoría de la justicia que ni siquiera el mérito o la capacidad individual justifican una desigualdad, por lo tanto debería haber una redistribución y las medidas estatales tendrían que ir encaminadas a lograr esa redistribución. Por lo tanto, pues estamos ofreciendo una nueva postura, que es la de John Rawls, la teoría de la justicia, para justificar y argumentar la redistribución económica, que nos permitiría pues a los más pobres levantarse de esa pobreza y poder alcanzar un mínimo de oportunidades que le permita salir adelante. De aquí se pueden justificar las becas, de aquí se pueden justificar los gastos del bienestar. Pero bueno, todo esto está en el marco de la seguridad social. La pregunta es cómo se va a financiar y pues ya ofrecimos ciertas notas para poder entrar al debate. Al final cada quien tendrá su postura y será muy respetable y se agradecerá los comentarios que nos hagan llegar al respecto. Evidentemente, y vuelvo a señalar todo lo que tú estás mencionando en este programa, del cual tú eres el titular, nos lleva a ese análisis de la problemática que estás planteando. La seguridad social debe soportarse con una nueva contribución o por el contrario es el Estado, ¿verdad? Haciendo uso de la rectoría económica, el que debe cubrirlo. Interesante todo. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla y los esperamos dentro de 14 días para continuar con el debate de la seguridad social en dialéctica. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.